Es una bendición como siempre poder estar en la casa del Señor y poder participar, de poder ser participante de los beneficios de Dios, de todos los beneficios que Dios nos ha prometido y que muchos de nosotros ya estamos disfrutando. Muchos de nosotros estamos disfrutando lo que es la libertad, lo que es ser libre verdaderamente en la casa del Señor, también en nuestras vidas. Prácticamente aquel que está libre en su espíritu, libre, perdonado por Dios de sus pecados, estoy por seguro que es más libre, que se siente más libre en su corazón, aunque estuviera preso, aunque estuviera en prisiones, así como el apóstol Pablo estaba preso en prisiones, no por sus pecados, no porque él haya hecho algún robo, sino porque por causa del Evangelio, por causa de Cristo, él estuvo preso en prisiones, pero en él había una libertad, en él había una gracia verdadera que le hacía que a pesar de estar preso, a pesar de estar en ese momento de dificultad, él seguía predicando la palabra de Dios, él seguía llevando adelante el ministerio que Dios le había encomendado. Era algo tremendo ver un varón así. ¿Cómo será en estos tiempos? ¿Cómo será así en nuestras vidas en la presencia de Dios? Si nos toca atravesar por algún momento de dificultad, tal vez no estemos presos, tal vez no estemos que nos persigue la justicia, pero tal vez hay situaciones de adversidades que nos pueden llegar pasando. ¿Y cómo haremos nosotros con nuestras responsabilidades en la presencia de Dios? ¿Cómo haremos? ¿Cómo harás tú si tienes alguna responsabilidad en la presencia de Dios? ¿Lo dejarás? ¿Te harás a un lado hasta que se solucione la situación o vas a seguir siendo fiel a Dios? ¿O vas a seguir demostrando tu fidelidad a Dios, tu amor hacia Él? El apóstol Pablo hacía todo lo que podía, todo lo que estaba en su alcance, hasta llegó a escribir cartas. Estando preso, enviaba las cartas a los hermanos, le seguía hablando, seguía ordenando las iglesias, seguía dando consejos a los ancianos, a los pastores, a los hermanos que estaban en todos los lugares donde había iglesia, en todos los lugares, en Efeso, en Galacia, en Roma, en todos los lugares donde había una iglesia establecida. Ahí estaba el apóstol Pablo preocupado por la situación de ellos, para que ellos puedan estar mejor en la presencia de Dios. Pero era un varón tremendo, pero tampoco era un ser de otro planeta, era un ser humano igual que nosotros. Era un ser humano igual que tú, igual que nosotros, igual que cualquier ser humano que hoy puede pasar adversidades, puede pasar situaciones. Pero el apóstol Pablo dependía de Dios. El apóstol Pablo quiso entregar su vida a Dios. Y eso en algún aspecto le pudo costar caro, porque llegó a terminar preso. Pero él se gozaba en la presencia de Dios, porque él podía seguir predicando, él podía seguir llevando el mensaje. Hoy nosotros estamos aquí en este lugar, escuchando palabra de Dios, y hay personas que necesitamos aprender, necesitamos seguir conociendo de Dios, que ese conocimiento siga entrando en nuestras vidas, que cuando llegue el momento de dificultad tengamos las herramientas necesarias para poder seguir caminando en la fe, que no nos detenga una pequeña enfermedad, que no nos detenga un pequeño conflicto en el hogar, que no te detenga alguna leve tribulación, algo que puede ser leve. Hoy los seres humanos, mayormente en este tiempo, todo lo quieren fácil, todo. Hace unos años atrás, tal vez en unos 40, 50 años atrás, los niños tenían que salir a trabajar por fuerza mayor, porque no había, los padres tal vez habían muerto, algunos tal vez los habían abandonado. Y hoy las personas no quieren esforzarse, hoy las personas no quieren salir a trabajar, no quieren hacer nada, quieren vivir arriba de otro, que otro los mantenga, que otro le haga el esfuerzo, que otro haga el esfuerzo y que yo participe de sus esfuerzos, que otro se consuma en su fuerza y que yo me goce de él, que yo pueda recibir los beneficios. Y no era así, y no es así, ni fue antes, ni será ahora, ni va a ser así nunca. Así que cada uno recibirá la consecuencia de su error, la consecuencia de su pecado. Si te esfuerzas en lo malo, pues recibirás la paga del pecado. Pero si te esfuerzas en lo bueno, también recibirás la bendición de Dios por haberte esforzado. Aquellos que se esfuerzan en dejar el pecado,
en aquellos que se esfuerzan en dejar lo malo, en buscar una vida diferente, en buscar algo nuevo. También van a gozarse de sus esfuerzos, de poder acercarse a Dios, de poder buscar algo nuevo, de poder gozarse de los beneficios que Dios hoy nos ofrece. No solamente en este tiempo, sino en todos los tiempos. Dios ha ofrecido estos beneficios, que es los beneficios de la libertad. La libertad del corazón, la libertad en el ser interior, la libertad del alma, la libertad que no se puede comprar con dinero, que no se puede comprar con nada. No está en un almacén, no está en ningún lado. Los beneficios de la libertad solamente están en Cristo Jesús. El Señor dijo así: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Conocerás al Hijo de Dios, y Él te hará verdaderamente libre. La única persona que puede hacerte libre es acercarte a Dios. Puedes andar por todos los caminos de este mundo. Hoy prácticamente siempre salen cosas nuevas, donde las personas suelen ir a investigar o como aventurarse, tal vez en viajes. Hoy los pecados están por todos lados. Y eso es lo que más atrae a las personas. Sabes que en la antigüedad también se acostumbraban a los cultos idolátricos, a los dioses paganos, a los dioses que no eran dioses, sino que eran imágenes que le rendían culto. Pero no solamente eran eso, no solamente que había una imagen o un dios ahí en la pared o un yeso, sino que también ofrecían cultos idolátricos donde había un montón de cosas abominables, donde prácticamente había todo una orgía, era todo algo monstruoso. Entonces las personas se agolpaban en esos lugares, donde los dioses son benéficos, donde aparentemente te ofrecen algo bueno. Entonces toda la gente se agolpaba en esos lugares, donde hacían cultos, donde había libertad sexual, donde prácticamente todos los pecados les era permitido. Y hoy prácticamente es lo mismo. Hoy prácticamente es lo mismo. Hoy le ofrecen a las personas libertad para hacer lo que ellos quieren. Ya no es libertad, ya pasaría a ser libertinaje. Ya no es algo que ellos puedan decir, bueno, hoy puedo hacer esto y mañana voy a estar bien. No, ese libertinaje los va a terminar de arruinar sus propias vidas, en los vicios, en los placeres y en cuantas cosas que hoy este mundo nos ofrece. Parece que es libertad, pero no es libertad. Dice que hay personas que ofrecen libertad, siendo ellos mismos esclavos del pecado. ¿Qué libertad te van a ofrecer? Aquellos que te convidan de la droga, aquellos que te convidan, vamos a salir a un boliche, vamos a salir de acá para allá, vamos a hacer esto, acechemos al inocente. Así salen también los que salen a robar, acechemos a las personas sin razón. ¿Qué beneficio vas a sacar? Al contrario, vas a terminar más esclavo, vas a arruinarte la vida a través de los vicios, de las malas juntas. Algunos dicen, no, solamente es un conocido nada más, es un amigo. Por eso los padres siempre, una vez que tú seas padre, vas a entender qué es lo que tener un hijo, que como es querer guardarlo, librarlo del mal, guardarlo de las malas juntas, guardarlo de las malas compañías. Hijo, no vayas por este lugar, hijo, ve por el otro lugar, no te juntes con este. Con esta persona sí te puedes juntar, y los hijos a veces piensan, que si mi padre me quiere manejar la vida, no es que te quiere manejar la vida, sino que quiere librarte del mal. Los padres hemos transitado caminos que los hijos todavía no han transitado. Tal vez hemos pasado los caminos de la impotencia, de la angustia. Entonces queremos librarlos. Los padres siempre quieren librar de los errores que ellos mismos pasaron. No es necesario pasar por los errores. No es necesario si tú tomas el buen consejo. Si tú tomas el consejo de Dios. Hoy Dios te ofrece un consejo de acercarte a Dios. Hoy Dios te ofrece la salvación eterna, la restauración de tu alma, el perdón de los pecados, la libertad del corazón. Sabes que nosotros los creyentes gozamos una libertad única que nadie puede ofrecer, solamente Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos arrepentimos, aceptamos que estamos equivocados, reconocemos que hemos estado alejados de Dios. Tal vez hay personas que estuvieron alejados de Dios, que eran creyentes, que estuvieron por todos lados, tal vez se deslizaron, pero el propósito de Dios es que vuelvas. El propósito de Dios es que puedas buscar el perdón de Él, que tú puedas arrepentirte, que puedas volver a Dios. Los mensajes de Dios son prácticamente mensajes
evangelísticos, mensajes que puedan atraer a las personas, que se puedan acercar a Dios, es presentarles a un Dios que tiene poder para perdonar, que tiene poder para libertar, que tiene poder para hacerte... El Señor dijo, y aquí yo hago nueva todas las cosas. El que viene a Dios, Dios lo restaura. Hemos visto cantidad de personas que se han acercado a Dios, aún en estos tiempos, en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad, en tiempos donde hay mucha confusión, donde todos quieren predicar la palabra, todos quieren hablar de Dios en los medios digitales, y vemos que están más confundidos que el diablo. Solamente predican para su propio bolsillo, predican para su propia perdición. Ellos engañados y engañando a otros, pensando que así están sirviendo a Dios, están llevando la perdición a muchas personas, llevando la confusión. Pero Dios hoy nos habla a través de su palabra. Y hoy nos quiere hacer libre, Dios quiere darte libertad, la libertad del Hijo de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, si tienes tu Biblia. Vamos a abrir el libro de Filemón. Es una carta que escribió el apóstol Pablo. Tiene un solo capítulo. Vamos a leer capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es así. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo yo, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mí en mis presiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Amén. Esto es palabra de Dios. Le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Gloria a Dios, le bendecimos a Dios. Le damos gracias. El apóstol Pablo escribía esta carta, es una carta a Filemón. También era un hermano que el apóstol Pablo le había predicado el Evangelio y él se convirtió al cristianismo, se convirtió a Jesús. Pero dice que este varón, este hermano Onésimo, dice que el apóstol Pablo, en el principio de la carta el apóstol Pablo lo felicita, le agradece por todo lo que él hacía por la obra de Dios, le agradecía por cuántas cosas él estaba en los caminos del Señor haciendo bienes a las personas. Pero este hombre Filemón, era un hermano ya en Cristo, se convirtió en el Evangelio, era un hombre de mucho dinero, y en la antigüedad tener esclavos era algo común, era algo común en aquel tiempo, era una situación seria. Entonces los esclavos no tenían derechos nada, no tenían ningún derecho, sino solamente servir a sus amos. Y este Filemón, que se había convertido al cristianismo, tenía varios esclavos y entre uno de ellos estaba Onésimo, que después se escapa de él. Algunos que suelen relatar las historias, o más o menos entreverse o sacar conclusiones, dice que Onésimo puede ser que se haya mandado algunas, o le haya robado a su amo, que era Filemón. Entonces le tocó huir de su amo. Dice en esa parte cuando huye a Roma y se encuentra con el apóstol Pablo. Lo encuentra en la cárcel. El apóstol Pablo estaba preso, estaba predicando la palabra, estaba llevando adelante la obra de Dios. Como te contaba al principio,
La cárcel no le impidió al apóstol Pablo que él pueda seguir hablando, que él pueda seguir escribiendo las cartas, que él pueda seguir dirigiendo las iglesias, que él pueda seguir llevando adelante la tarea del Señor, la tarea de la obra de Dios. Ahora era esclavo de Jesucristo, era siervo de Dios, estaba en la cárcel y ahí conoció a Onésimo. Y Onésimo se escapó de Filemón, su amo. Por alguna ocasión, no lo sabemos, pero por algo se habrá escapado. Y dijo, bueno, si me van a castigar, tal vez me van a matar, entonces prefiero huir. Y huyó Onésimo y se encontró con el apóstol Pablo. Se le cuenta la historia, entonces el apóstol Pablo le habla, le predica. Y Onésimo se convierte al cristianismo, Onésimo acepta al Señor. ¿Sabe que el significado de Onésimo significa útil? No es inútil, sino que el significado de Onésimo es útil. Era un hombre de utilidad. Era algo que podía... Le pusieron un nombre con un propósito. Siempre en las cartas, siempre... En todos los nombres bíblicos tienen un propósito. En algunas ocasiones Dios le cambia el nombre, así como le cambió el nombre a Jacob, que significaba estafador, y le puso por nombre Israel, el cual significa príncipe. Así Dios da a entender en muchos lugares de la Escritura que todos los nombres se pusieron por una interpretación, con un significado, para dar a entender algo. Hoy normalmente los nombres no le damos esa interpretación. Hoy le llamamos de cualquier manera a nuestros hijos, pero no con un propósito. Pero no porque le ponga Jesús a una persona va a ser un santo, eso no tiene nada que ver. El nombre no le va a cambiar la vida, pero en aquel tiempo le ponía con una intención. Entonces Onésimo significa útil, pero tal vez se no estaba en el lugar indicado, tal vez no era el tiempo que él tenía que ser útil. El apóstol Pablo empezó a hablarle cuando le envía la carta a Filemón. Dice, más bien te ruego por amor, aunque el apóstol Pablo tenía libertad de hablarle a Filemón de otra manera, pero dijo, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ya había sido transformada la vida de Onésimo, ya había sido cambiada la vida de ese varón que andaba huyendo, que andaba escapando de su amo, que andaba salvando su vida, tal vez con temor, con mucho miedo. Llegó el apóstol Pablo, llegó al lugar indicado, llegó al lugar donde él pudo conocer a Dios, donde él pudo entregar su vida a Cristo. Tal vez Pablo le presentó el plan de salvación, le presentó el plan del perdón, donde él podía reconocer sus errores. Tal vez Onésimo se equivocó, tal vez Onésimo, como dicen algunos, habrá metido la mano en la lata, se habrá sido tentado y se equivocó. Vaya a saber qué habrá hecho para escaparse. Porque para escaparse tiene que haber cometido algo grave. Porque los esclavos mayormente en la antigüedad estaban conformes con sus amos y se quedaban con sus amos. Eran 7 años que tenían que estar con sus amos. Después de los 7 años, los amos obligatoriamente por la ley tienen que dar la libertad. Tienen que dejarlos libres. Y si el esclavo estaba conforme con su amo, dice que él le horadaban la oreja y le ponían un aro. Le ponían un aro. Eso significaba que él estaba conforme, que él estaba en conformidad con su amo. Pero aquí Onésimo se escapó. Aquí Onésimo se dio la fuga. Quiso salvarse tal vez del castigo, de los azotes, porque en aquel tiempo eran azotados los esclavos, eran maltratados, eran prácticamente propiedad de sus amos. Ellos no podían disponer de su vida, ellos no podían disponer de nada, eran esclavos. Pero aquí Onésimo se escapó, le temió al castigo, le temió al reproche, le temió a cuantas cosas. Entonces se encontró con el apóstol Pablo, se convierte. El apóstol Pablo le envió una carta a Filemón por manos de Onésimo, una carta íntima, porque era compañero de milicia del apóstol Pablo. Ya la vida de Filemón era diferente, pero tal vez había cosas que él tenía que aprender, tal vez había cosas que le faltaba
añadir a su vida, así como muchos de nosotros. A veces nos acercamos a Dios y nos faltan cosas todavía. Todavía nos faltan cosas que nos enseñen, que podamos aprender de la palabra de Dios, que nos sigan enseñando, que nos sigan alumbrando la palabra de Dios. Dice que la palabra a veces dada por los pastores son como clavos hincados en lugar firme. Eso dice la Escritura. Cuando nos habla un pastor, cuando nos habla alguien de parte de Dios, esa enseñanza queda clavada como un clavo firme, en un lugar firme, donde uno puede estribar, donde uno puede sostenerse y agarrarse. Los clavos son para sostener cosas, los clavos son para afirmar las cosas. Cuando tú ves algo que está flojo, cuando tú ves algo que está de acá para allá, tú dices, este le voy a poner un clavo y lo voy a afirmar, lo voy a dejar firme y no esté moviéndose de acá para allá. Una vez es así, Dios nos hace con nosotros. Dice, le voy a poner un clavo, le voy a dar mi palabra. Y va a ser como un clavo firme en su vida. Cada vez que tú quieras desviarte del camino, vas a decir, no, estoy firme por la palabra de Dios. Dios me ha dado su palabra y ha quedado en mi corazón grabado, como un clavo, ahí hincado, que no se va a salir. En la antigüedad los clavos, como hemos visto, dice que al Señor Jesús le clavaron los clavos. Dice que después cuando salían los clavos los volvían a doblar para que no se salgan. Tal vez de esa manera eran los clavos en aquel tiempo, para que no se salgan, para que quede firme. Cuando Dios te da una palabra para firmar tu vida, así como un clavo, en un lugar firme, en tu corazón, tal vez en tu alma, en tu mente, en tus pensamientos, para afirmar las cosas que faltan afirmarse, para afirmar los pensamientos, para afirmar tu vida, para afirmar tal vez tu amor a Dios, tu servicio, tu entrega. Eso es muy evidente en nuestras vidas cuando no estamos firmes, cuando no estamos bien cimentados en el Señor, en los caminos de Dios. Pero aquí, volvamos a la historia, dice que Onésimo huyó, pero se encuentra con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le predica, después le envía una carta a través de él a Filemón. En la carta le dice, Filemón, hermano amado, dice, te ruego, aunque tengo la autoridad, aunque Dios me ha capacitado como apóstol para decirte lo que tienes que hacer, pero te digo por amor, recíbelo a Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil, pero a ti ahora, en este tiempo, a ti y a mí nos es útil. Se convirtió al Señor, se acercó a Dios. Ahí estaba el apóstol Pablo tomando parte de intercesión, estaba haciendo parte como lo hizo el Señor Jesús. Dice que el apóstol Pablo dijo, así como yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí. El apóstol Pablo estaba imitando a Cristo, estaba intercediendo por los demás, estaba intercediendo por Onésimo, estaba intercediendo por aquel que se había equivocado, que había errado el camino, que estaba escapando de la justicia. Ahí vemos una representación, tal vez puede ser, Filemón representaba la ley, el Señor Jesús representado por Pablo, y Onésimo éramos nosotros. Tal vez tú eras un Onésimo, tal vez tú estabas ahí escapando de la justicia, escapando de tus pecados, tratando de escapar, encontrar un lugar de refrigerio, buscar un lugar que puedas encontrar la paz, que puedas encontrar un lugar donde puedas aliviar tu corazón, pero no lo encontraste. Pero Filemón no podía encontrar, pero hasta que llegó al apóstol Pablo, un varón de Dios. ¿Cómo va a encontrar a alguien libertad en una cárcel? ¿Cómo alguien le va a prometer libertad si él mismo estaba preso, el apóstol Pablo? Pero Onésimo entendió el mensaje. Y tú dices, ¿cómo voy a buscar la libertad? En una iglesia, en un lugar, a sentarme ahí a escuchar a alguien. Pero aquí hay muchas personas que han encontrado hoy la libertad en el Señor Jesús. Y hoy levantan sus manos y le dan gracias a Dios, porque hemos encontrado la libertad en el Señor. Hemos sido libres. Esa misma libertad que recibimos nosotros también es para ti. También es para aquellos que vienen por primera vez y están escapando de la justicia. Tal vez no la justicia humana, tal vez la justicia divina. A veces los pecados atormentan el corazón. A veces los pecados atormentan la vida, atormentan los pensamientos. Muchas personas llegan al suicidio por no poder ordenar su mente. Dicen, he cometido tantos errores que la única manera de escapar es tal vez el suicidio, tal vez es la separación, abandonar a mis hijos, abandonar a mi esposa, abandonar todo el mundo, irme lejos.
Pero eso no es la libertad. Eso no es la libertad que tú necesitas. Tú necesitas conocer a Dios. Tú necesitas acercarte a Dios. Tú necesitas entregar tu vida a Dios. Que tu vida sea diferente. Así como Onésimo. Onésimo se equivocó. Onésimo se extravió. Pero él no conocía a Dios. Así muchos de nosotros no conocíamos a Dios. Anduvimos errantes. Anduvimos escapándonos de la justicia. Escapándonos de la ley. Escapándonos de aquello que nos acusaba. Nosotros sabemos, aunque no conocíamos a Dios, sabíamos que hacíamos las cosas mal. Nos drogábamos, algunos robaban, otros hacían cosas ilícitas, otros engañaban, otros hurtaban, mentían. ¿Cuántas cosas sí hacíamos? Por ahí está el apóstol Pablo, estaba haciendo la parte de intercesión. Estaba haciendo que vuelva el amor, que vuelva esa paz, o que Filemón lo acepte nuevamente, a Onésimo, y lo pueda recibir. A través de esa carta, dijo, por amor. ¿Sabes que el apóstol Pablo se bajó de su título de apóstol? El apóstol Pablo dijo, porque yo soy apóstol, puedo decirte lo que tú tienes que hacer, pero prefiero decírtelo por amor. Te ruego, como 3 veces le dice a Filemón, te ruego que lo recibas, como a mí mismo. Recíbelo como a mí. Si tú eres mi compañero, si tú eres mi compañero de milicia, recíbelo como a mí. Así como tú me amas a mí, ámalo también a Onésimo. Ahí no había excepción de personas. El apóstol Pablo se puso en una posición baja, así como Filemón, tu esclavo. Bueno, yo soy como él. Recíbelo como a mí. Acéptalo a Onésimo. Recíbelo. Dice que el Señor Jesús también, cuando él muere en la cruz, cuando Él está muriendo en la cruz, dice que Él se anonadó a sí mismo. Él no se tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él no quiso ser igual a Dios. Él se bajó del lugar sublime en donde Él estaba para interceder por nosotros, para interceder por los más débiles, para interceder por los que estaban en necesidades, por los que estaban en debilidades, por sus pecados. Tanto fue así que el Señor dijo, cuando moría en la cruz, dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba intercediendo. Estaban intercediendo por tu vida, por mi vida, por nuestras vidas. Hoy estamos aquí en su presencia. Hoy tú estás en este lugar. Tal vez el Señor Jesús dice que Él intercedió por todos los tiempos. Dice que su muerte en la cruz no fue solamente por los de aquel tiempo, sino para todos los tiempos. El Señor Jesús no va a morir nuevamente por los pecadores. Él se murió en la cruz por todas las generaciones, por todas las edades. El mensaje es que aquel que acepta al Señor, aquel que lo recibe al Señor Jesús como en su corazón, como Señor y Salvador, dice que el Señor Jesús lo renueva, que el Señor Jesús lo perdona. Ese sacrificio que fue en la cruz está vigente hasta estos días. Hasta estos días, pero también nosotros como siervos de Dios y como hijos de Dios también podemos interceder por ti. Podemos pedir en esta noche al Señor de los cielos, al Dios Todopoderoso, podemos pedir por ti para que Dios pueda perdonar tus pecados y a librarte de todo mal, de hacerte libre por toda la eternidad de tus pecados, para librarte. Vamos a clamar a Dios. Gloria a Dios. Así que esta parte es una parte muy importante. Vemos estos 3 personajes, al apóstol Pablo como representación de Cristo, a Onésimo, podemos ser nosotros los Onésimos, y Filemón representando a Dios en parte de la justicia, de la ley, del antiguo pacto, de las cosas viejas que ya no eran necesarias cuando vino Cristo a morir en la cruz. Él nos libró de la maldición de la ley. Él nos hizo libre. Que hoy nosotros podamos recibir a Dios y caminar en libertad. Y esa es la libertad que Dios le quería dar a todos sus hijos, a todo aquel que recibieren. Dice que a todos los que recibieron al Señor, dice que le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Dale un fuerte aplauso a Dios. Hoy tú tienes la autoridad de ser parte de la obra de Dios, de ser hecho un hijo de Dios. Gloria a Dios. Así como estás, te voy a invitar a que puedas ponerte de pie. Vamos a orar por todas aquellas personas que quieren recibir al Señor en sus corazones, que quieran ser libres, quieren recibir la libertad,
puedan vencer el pecado, que ya no estén escapando de la justicia, que ya no estén escapando de la justicia divina, sino que entreguen su corazón a Dios, que sus vidas van a ser diferentes, sus vidas van a ser como una nueva mañana, como un nuevo día, un nuevo amanecer, pero ya no más sin Dios, sino con Dios, de la mano de Dios. Eso es lo más importante. Si tú has venido tal vez con confusiones, tal vez con ganas de quitarte la vida, hoy Dios te va a dar ganas de vivir, ganas de tomar con nuevas iniciativas la vida, tu familia, tu hogar. Pero vamos a orar por todas aquellas personas que vinieron por primera vez y quieren recibir al Señor en sus corazones. Te voy a invitar que puedes cerrar tus ojos. Vamos a orar. Puedes repetir esta oración después de mí, que es así. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te doy gracias yo te doy gracias por estar en tu por presencia. estar en tu presencia. Señor, te pido perdón Señor, te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Quiero que me ayudes Quiero que me ayudes a seguirte a seguirte y a serte fiel. y a serte fiel. Señor, Señor, ayúdame. ayúdame Intercede por mí a interceder por ante el mí Padre, Señor. ante el Padre Celestial. Señor, Señor, yo te doy gracias yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por morir por mí en la cruz, por darme vida por eterna darme vida y eterna por hacerme por hacerme un hijo tuyo. un hijo En tuyo. el nombre del Padre, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Santo Amén. de Dios. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso a Dios. Lo adoramos. Lo bendecimos. Cuán grande es el amor de Dios. Vamos a enterar una adoración. Vamos, todos aquellos que han aceptado al Señor en Jesús en sus corazones. En ese momento vamos a adorar a Dios. Puedes cerrar tus ojos.